un espejo antiguo, guarda un secreto aterrador. La maldición de los objetos reales no nace en la fantasía, sino en la memoria colectiva, en el peso de lo que ha sido visto, tocado y repetido hasta convertirse en una verdad incómoda que nadie se atreve a cuestionar del todo. Y ningún lugar encapsula esa frontera entre el documento histórico y la leyenda viva como el viejo espejo de la Myrtles Plantation. Una pieza de vidrio plateado que lleva más de 2 siglos reflejando no solo rostros de visitantes, sino también la silueta de un pasado que se niega a desaparecer. Un espejo que no necesita efectos especiales ni guiones pregrabados para generar escalofríos, porque su poder reside en la certeza de quienes lo han mirado y en la duda de quienes prefieren no creer. Pero tampoco pueden explicar lo que sus propios ojos registraron. Y para comprender por qué un simple mueble de tocador se ha convertido en el epicentro de una de las narrativas paranormales más documentadas del sur de Estados Unidos, es necesario remontarse a la arquitectura misma de la plantación, construida en 1796 por David Bradford, un abogado y político que huyó de Pensilvania tras participar en la rebelión del whisky, estableciendo en las tierras pantanosas de 1900 Luisiana una propiedad que crecería hasta dominar más de 6,000 acres de algodón y caña de azúcar, sostenida por el trabajo forzado de cientos de personas esclavizadas, cuya historia oficial fue deliberadamente silenciada, pero cuya presencia impregna cada tablón, cada escalera, cada rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Y es en ese contexto de lujo y opresión donde emerge la figura de Chloe, una mujer esclavizada que, según la tradición oral, fue castigada por robar orejas de maíz o por escuchar conversaciones prohibidas, a quien se le cortó una oreja como castigo ejemplar y que supuestamente tejió un turbante verde para ocultar la herida, un detalle que los historiadores han debatido durante décadas, pero que la cultura popular ha elevado a símbolo indiscutible de resistencia y tragedia. Y fue precisamente esa misma Chloe la que, según los relatos que pasaron de boca en boca, antes de ser impresos en folletos turísticos, preparó un pastel envenenado destinado a la familia del general Clark, dueño de la propiedad en 1848, un pastel que por error fue consumido por la esposa y 2 hijas del propietario, provocando la muerte de las 3 y la posterior ejecución de Chloe, quien supuestamente fue colgada por otros esclavos para evitar represalias colectivas. Una versión que los archivos judiciales no confirman, pero que la persistencia del rumor ha convertido en la columna vertebral de la mitología de Myrtles. Y es en medio de este entramado de hechos verificados y leyendas transmitidas donde aparece el espejo, un mueble de estilo federal con marco de caoba, tallada y cristal original, que ha permanecido en la misma habitación principal desde mediados del siglo XIX. Un espejo que durante generaciones ha sido testigo de bodas, duelos, reformas, huracanes y cambios de propietarios, pero que a partir de la década de los 90 comenzó a ser señalado como un punto de convergencia fenoménica, cuando los primeros turistas y dueños de la posada reportaron la aparición de una figura femenina en el fondo del reflejo, una silueta difusa que parecía flotar detrás de los visitantes modernos, con rasgos borrosos, pero inconfundiblemente marcados por un turbante o pañuelo en la cabeza. Un reporte que se multiplicó con el tiempo hasta convertirse en un patrón reconocible, documentado por fotógrafos amateurs, investigadores de lo paranormal, cámaras de vigilancia y hasta turistas que no buscaban lo sobrenatural, pero que al revisar sus imágenes encontraron la misma anomalía: un rostro pálido, ojos oscuros y una postura erguida que no correspondía a ninguna persona presente en la habitación. Y es aquí donde la narrativa de la maldición de los objetos reales adquiere su forma más compleja, porque el espejo no actúa solo, actúa en simbiosis con el espacio, con la humedad del Mississippi, con la vibración del tráfico lejano, con la sugestión de quien ha leído las placas explicativas y con la predisposición cultural a esperar lo inexplicable en un lugar que ha vendido su fama a base de historias repetidas. Pero también porque detrás de cada aparición hay un testimonio que merece ser analizado sin desprecio ni fe ciega, como el de los trabajadores nocturnos
que aseguraban sentir un descenso brusco de temperatura frente al mueble, o el de los visitantes que reportaban la sensación de ser observados incluso cuando la habitación estaba vacía, o el de los investigadores que utilizaron equipos de grabación de audio y detectaron voces susurrantes que coincidían con la posición exacta del espejo. Patrones que, aunque explicables por corrientes de aire, resonancia acústica o pareidolia auditiva, no borran el impacto psicológico que produce estar frente a un objeto que parece guardar una presencia. Y es precisamente esa tensión entre lo medible y lo sentido lo que mantiene viva la discusión sobre la maldición, porque un objeto maldito no es un artefacto que emite radiación ni un mecanismo que genera ilusiones ópticas por defecto de fabricación. Es un repositorio de memoria, un condensador de trauma histórico, un punto donde el dolor no resuelto se traduce en experiencia sensorial. Y el espejo de Myrtles funciona exactamente así, no como una puerta al más allá, sino como una superficie que devuelve lo que la cultura ha proyectado sobre él. Pero al mismo tiempo, no se puede ignorar que algunas fotografías muestran distorsiones que desafían la explicación convencional, como la aparición de una mano pálida reflejada detrás de un grupo de turistas, o la sombra de un turbante que no corresponde a ninguna prenda usada en la época actual, o el caso documentado de una cámara infrarroja que captó una figura térmica con forma humana alineada con el centro del cristal. Registros que han sido analizados por expertos en manipulación digital y que en su mayoría han descartado el fraude, lo que no significa que prueben lo paranormal, pero sí obliga a mantener la mente abierta a la posibilidad de que ciertos entornos cargados de historia, emoción y repetición narrativa generen condiciones donde la realidad se vuelve porosa, y es en esa porosidad donde nace la verdadera maldición, no como un hechizo lanzado por una bruja, sino como un ciclo de atención, miedo y curiosidad que se alimenta a sí mismo. Porque cada persona que visita la plantación con la esperanza de ver la cara de Chloe refuerza la presencia del espejo en el imaginario colectivo. Cada video viral en redes sociales atrae a nuevos testigos. Cada documental añade una capa más de interpretación, y el objeto, inerte en sí mismo, se convierte en un actor silencioso que modula la experiencia humana, un fenómeno que los psicólogos llaman efecto de expectativa confirmada, y los historiadores denominan mitificación del patrimonio, pero que en la práctica se vive como un encuentro con lo desconocido. Y para entender por qué este espejo en particular ha resistido el escepticismo moderno, es necesario mirar más allá de la foto y centrarse en la arquitectura del relato. Porque Myrtles Plantation no es solo una casa antigua, es un ecosistema narrativo donde cada habitación tiene su leyenda, cada escalera su accidente, cada rincón su fantasma. Y el espejo funciona como el nodo central, el punto de convergencia donde todas las historias se cruzan, donde el visitante moderno se enfrenta no solo a un mueble, sino a la suma de 2 siglos de dolor, injusticia, supervivencia y resistencia. Y esa carga emocional es tan real como el vidrio que la refleja, lo que nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Puede un objeto estar maldito si la maldición es en realidad el peso de la historia no contada, la memoria de quienes fueron silenciados y cuyo único monumento es un reflejo que se niega a desaparecer? Y si aceptamos esa premisa, entonces el espejo no atrae espíritus, sino que revela lo que la sociedad ha elegido olvidar, convirtiendo cada aparición en un recordatorio de que el pasado no se entierra, solo se tapa con capas de barniz y turismo, y que en algún momento, cuando la luz es la adecuada y el observador está en el estado preciso, la superficie devuelve lo que le pertenece, no como venganza, sino como testimonio. Y es ahí donde la experiencia trasciende lo paranormal para volverse ética. Porque enfrentar el espejo de Myrtles es enfrentar la incomodidad de reconocer que la belleza arquitectónica del sur se construyó sobre cadenas, que las leyendas de fantasmas son a menudo máscaras para el duelo no procesado, y que la verdadera maldición no está en el cristal, sino en la negación sistemática de la humanidad
de quienes dieron su vida para que esa casa existiera. Y sin embargo, no por reconocer el componente histórico se invalidan los reportes de lo inexplicable. Al contrario, se enriquecen. Porque la ciencia y la tradición no son enemigas cuando se abordan con rigor. Y los investigadores serios no descartan lo paranormal por defecto, sino que buscan patrones, variables, repeticiones. Y en el caso del espejo, los patrones existen, la repetición existe y la falta de explicación definitiva también existe. Lo que nos mantiene en un terreno de incertidumbre productiva, donde la curiosidad no necesita fe para funcionar, solo necesita honestidad intelectual. Y es precisamente esa honestidad la que ha permitido que el espejo sobreviva a décadas de escrutinio, porque no se ha convertido en un truco de feria ni en una atracción manipulada, sino en un fenómeno orgánico que sigue generando testimonios frescos, imágenes nuevas, preguntas legítimas, y que sigue desafiando a quienes pretenden reducirlo a ilusión o a superstición, demostrando que la realidad es más compleja de lo que admiten los manuales, y que a veces un objeto real puede contener un secreto oscuro no porque esté poseído, sino porque ha absorbido el eco de lo que le ocurrió a su alrededor, funcionando como un archivo vivo, un disco de vinilo que sigue girando aunque nadie lo reproduzca, y cada visitante que se detiene frente a él por unos segundos se convierte en la aguja que lee la grabación, captando fragmentos de un tiempo que no desapareció, solo cambió de forma, y es en ese instante donde la maldición revela su verdadera naturaleza, no como un castigo, sino como una llamada de atención, un recordatorio de que los objetos no son neutrales, que la materia guarda memoria, que el vidrio refleja más de lo que vemos, y que mientras haya alguien dispuesto a mirar sin prisa, sin prejuicio y con respeto, el espejo seguirá cumpliendo su función, no de asustar, sino de preservar, de mantener viva una historia que el mundo intentó borrar, de darle rostro a lo anónimo, de convertir el silencio en presencia y de demostrar que a veces lo más sobrenatural no son los fantasmas, sino la capacidad humana de seguir buscando respuestas en un objeto que, al final del día, solo refleja lo que somos, lo que fuimos y lo que nos negamos a olvidar, cerrando así el ciclo de una narrativa que no necesita final, porque su poder reside en la pregunta, en la duda, en el reflejo que cambia con cada mirada, y en la certeza de que mientras el espejo siga colgado en esa habitación, la historia de Chloe, la de Myrtles, la de todos los que dejaron su huella en ese suelo, seguirá respirando, no en el más allá, sino en el aquí, en el ahora, en el cristal que nos devuelve la mirada y nos invita a mirar más profundo.